Comenzamos. El tema que nos toca hoy es síndromes de preexcitación. Bien. Bueno, la preexcitación, como todos saben, es la actividad precoz de una cámara, que puede ser tanto la aurícula o el ventrículo, producido por la generación de un estímulo que viene de la otra cámara. Y así tenemos que tanto cuando el ventrículo se activa precozmente por la aurícula, o la aurícula se activa precozmente por el ventrículo, hablamos de una preexcitación. Esto es importante porque cuando nosotros tenemos que la preexcitación se da en forma retrógrada de ventrículo a aurícula, es lo que explica lo que se llaman conexiones anómalas ocultas, que solo tienen una conexión en forma retrógrada. Cuando se da en forma anterógrada desde la aurícula al ventrículo, ahí se da la famosa preexcitación que la vemos en el electrocardiograma como la onda delta. Y aquí justamente hablamos de una preexcitación ventricular, que es el fenómeno por el cual la actividad ventricular se inicia antes de lo que se iniciaría si se haría por el sistema de conducción normal, ¿sí? Esto generalmente está dado por un sustrato anatómico que tiene fibras inespecíficas, o sea, fibras sódicas, que se encuentran ubicadas en algún sector de la unión auriculoventricular o cercana al sistema de conducción. Dentro de los tipos de vías anómalas que tenemos, no solamente tenemos vías auriculoventriculares, sino que tenemos una cierta cantidad o variedad de vías que forman distintas conexiones y que nos permiten entender la fisiopatología luego de las diferentes arritmias. Como tenemos acá la primera, la vía auriculofascicular, fíjense que une las aurículas con algún fascículo o alguna rama de las de His. Vías auriculoventriculares, las más conocidas, como ya sabemos, y vamos a Wolff-Parkinson-White. Vías nodoventriculares, que generalmente unen o pueden unir, por ejemplo, el nódulo auriculoventricular con una rama de las de His. Vías nodofasciculares, que unen el nódulo B, por ejemplo, con alguna rama de las de His. Y conexiones fasciculoventriculares, que unen, por ejemplo, alguna rama de los fascículos con el ventrículo. Como ven, tenemos varias o mucha cantidad de conexiones o vías que pueden generar preexcitación, ¿sí? Entonces, en base a esto, ¿cómo podemos clasificar o cómo podemos hacer una clasificación sencilla de este tipo de vías? Bueno, las podemos clasificar según el tipo de vía que representan. Y así tenemos vías accesorias comunes, que son generalmente las aurículas ventriculares, que cuando tienen conducción anterógrada son las famosas que producen la preexcitación y son las que vamos a ver en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Si solo tienen conducción retrógrada, es decir, estamos hablando de estas fibras accesorias comunes, sódicas, ¿sí? Si solo tienen conducción retrógrada, se van a expresar principalmente cuando tengan taquicardias paroxísticas supraventricular, porque utilizan la vía accesoria en forma retrógrada y así hacen el circuito de reentrada, como lo vamos a explicar mejor posteriormente. Luego tenemos vías accesorias con conducción decremental. Estas son fibras cálcicas que, como pasa en el nódulo sinusal o en el nódulo auriculoventricular, a medida que aumentamos digamos, la estimulación, aumentamos la frecuencia cardíaca, se va produciendo un retraso en la conducción de esas vías accesorias. Y ahí tenemos conducciones anterógradas, o sea, que van de aurícula a ventrículo y que tienen esta digamos, característica decremental, y pueden ser nodoventriculares, o nodofasciculares, o auriculoventriculares, o auriculofasciculares, y son las que llamamos con fisiología de Mahein, que son claramente un tipo muy específico, que aparte de tener conducción decremental, generalmente se dan del lado derecho, por eso las taquicardias que se producen son con bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Y tenemos dentro de estas conducción decremental, estas vías cálcicas, las que tienen solo conducción retrógrada de ventrículo hacia la aurícula, como pasa en las taquicardias incesantes de Kummel, que bueno, es muy raro que nosotros las veamos porque se dan principalmente en niños. Otro tipo de vías accesorias son las que se llaman de bypass nodal,
Principalmente estas fibras o estas vías unen o tienen haces internodales que van desde la aurícula hacia el nódulo auriculoventricular, donde están las fibras de James, las fibras auriculo-His o vías rápidas nodales, que lo que hacen es aceleran la conducción intraauricular y por eso generan un PR corto, pueden generar taquicardias paroxísticas supraventriculares y son las que vamos a ver principalmente, y después lo vamos a ver mejor graficado, en el síndrome de Long-Gannon-Levine, que bueno, justamente el nombre hace referencia a los autores o a los que descubrieron este tipo de vías accesorias. Y por último, tenemos fibras o vías fascículo-ventriculares que unen principalmente las ramas de las de His con el ventrículo. Pueden tener un PR variable, no tienen un PR corto porque justamente no saltean el nódulo AB, y tienen la característica muy importante que no dan TPS, o sea, vamos a ver una preexcitación y no vamos a ver un PR corto, ¿sí? En esta variedad digamos, de vías, podemos resumir muy acotadamente la variedad de estructuras que tenemos de preexcitación. Yendo directamente al síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es el que más nos interesa, o digamos el que más frecuente vamos a ver, y por lo tanto es el que más vamos a estudiar en esta clase, tenemos que es un padecimiento congénito, que está producido por conexiones auriculoventriculares de músculos no especializados, nuevamente fibra sódica, que generalmente estas vías accesorias las llamamos AS de Ken. Tienen una prevalencia de 1 a 3 cada 1000 habitantes vivos, y se dan en todas las edades, y a diferencia de la mayoría de las enfermedades, la incidencia disminuye con la edad, pero la presentación clínica es más frecuente en la segunda década de la vida, incluso por arriba de los 40 años, cuando cambian un poco las características electrofisiológicas de estas vías. Fíjense que en los pacientes que son asintomáticos, es decir, que tienen patentes de Wolff o de preexcitación, pero son asintomáticos, el 65% son adolescentes y el 40% principalmente representan pacientes que están alrededor de los 30 años. Bien, ¿cómo vemos generalmente o cuál es la patente típica electrocardiográfica de un Wolff-Parkinson-White? Esto creo que todos lo saben, pero lo repasamos. Bueno, un intervalo PR corto, cuando hablamos de corto decimos que tiene una duración menor a 120 milisegundos, una onda delta, que es justamente un empastamiento inicial del QRS, a expensa del segmento PR, un complejo QRS ancho, que generalmente mide 120 o más milisegundos, y cambios secundarios en la repolarización, que se van a dar principalmente cuando hay mucha preexcitación o preexcitación que está aparente. Es decir, fíjense en estos ejemplos, como cuanto más preexcitación tenemos, más trastorno en la repolarización tenemos, a diferencia de estos primeros, donde la preexcitación es casi inaparente y no hay trastornos en la repolarización. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Fíjense, acá en este caso, donde tenemos el nódulo sinusal, la vía accesoria en A, y vemos que cada vez que el ventrículo se va despolarizando más por la vía accesoria que por el, digamos, por el sistema de conducción normal, se va generando más onda de preexcitación. En C ya tenemos que la mitad del ventrículo se despolariza por la vía accesoria, y en D ya todo el ventrículo se despolariza por la vía accesoria. Por lo tanto, de A a D es cuanto más preexcitación o más onda delta va a presentar el electrocardiograma. ¿Sí? Bien. La mayoría de los pacientes con Wolff-Parkinson-White tienen una anatomía cardíaca normal, es decir, le vamos a hacer un ecocardiograma y generalmente no vamos a encontrar anomalías. Pero lo importante es que hay que tener en cuenta que hasta en un 10% de los pacientes está asociada a enfermedad de Epstein, por eso es tan importante el eco, y además esto es un criterio de gravedad, que ya lo vamos a ver después. Puede estar asociado con el prolapso de válvula mitral, pero esto se cree que por la alta prevalencia del prolapso, en realidad es una asociación más estadística que causal, porque no hay una causa específica entre prolapso de válvula mitral y Wolff. Puede estar asociada también a rhabdomiomas y a miocardiopatías hipertróficas. La incidencia de muerte súbita, cuando incluimos pacientes
digamos, reanimados en adultos asintomáticos es de 4 a 5% cada 1000 pacientes por año, en un estudio en este caso prospectivo que tiene un seguimiento a 38 meses, como ven ahí la cita en el 2012. Y acá vamos más que nada a conceptos muy importantes cuando hablamos de preexcitación. Cuando hablamos de preexcitación tenemos diferentes tipos. Uno de los tipos es la preexcitación intermitente. ¿Esto qué significa? Que va a haber una desaparición de la preexcitación en un mismo trazado o en varios trazados, pero que tiene la característica de tener una interrupción brusca de la conducción a través de la vía, ¿sí? Es decir, la vía se bloquea, todo conduce por el nódulo auriculoventricular, y esto implica que de golpe, de pasar a tener, digamos, paciente con preexcitación, pasamos a tener un PR normal sin onda de preexcitación. ¿Eso se alcanza a ver? Sí, perfecto. Bien. Muy bien. Diferente es cuando hablamos, eso es intermitente. Cuando hablamos de inaparente, cuando la preexcitación es inaparente, es cuando la actividad ventricular se produce mucho por el sistema de conducción específico, o sea, por el nódulo AB, y muy poco por la vía preexcitada. Entonces, en el electrocardiograma vamos a tener una onda delta muy pequeña, que si no miramos bien el electrocardiograma, generalmente no la vamos a ver. Y acá viene un concepto importante, es decir, que la preexcitación sea mínima, es decir, que no se vea en el electrocardiograma, no me habla de riesgo. Yo puedo tener una vía de muy alto riesgo, pero que no aparece o está casi inaparente en el electrocardiograma, ¿sí? Si yo tengo las aurículas, tengo los ventrículos, ¿sí? Y la vía está muy lateral, en el lado izquierdo, generalmente el latido va a venir y va a bajar por el nódulo AB, va a despolarizar la mayor parte del ventrículo, y cuando lo quiera hacer por la vía anómala, va a despolarizar una pequeña parte. Entonces va a ser inaparente, pero a la hora de que haya taquicardia, si el periodo refractario de esta vía es muy corto, ¿sí?, va a ser de alto riesgo igual. Lo que quiere decir es que, por más que sea inaparente, no tiene relación con el riesgo de la vía anómala, ¿sí? Y después existe lo que se llama la pseudopreexcitación ventricular. Esos son imágenes de electrocardiograma sugestivas de preexcitación, porque tienen un PR límite, generalmente en 120 milisegundos, tienen un QRS ancho, que el inicio está empastado, entonces van a simular una vía accesoria, pero la realidad es que el paciente no tiene ninguna conexión con vía anterógrada, y esto puede pasar hasta en un 2% de la población general. Fíjense en este ejemplo, donde tenemos una fibrilación auricular que tiene un bloqueo de rama asociado, y fíjense por ejemplo en B6, donde hay un empastamiento inicial, ¿lo ven? Que simula una preexcitación, pero en realidad este paciente, si uno lo estudiaría, este paciente en realidad tiene digamos, un retraso en la conducción intraventricular, pero no tiene preexcitación. Este electro no se ve muy bien, pero yo quiero que vean acá, que esto es muy importante. Este es un paciente que tuvimos, lo compartimos con Marcelo en Santa Fe, capaz que Carlos se acuerda bien porque lo ablacionamos en el San Jerónimo. Fíjense, si ustedes ven este latido, ¿ven ABF? ¿Qué les llama la atención de ese latido? O de D3. ¿Podés hacerle zoom, Néstor? ¿Cómo? ¿Se puede hacer zoom dentro? No, ¿que se ve muy muy mal? Muy chiquito. Bueno, yo lo que quiero que vean acá es que viene la onda P y viene una onda de preexcitación, ¿sí? O mejor dicho, viene una onda delta, ¿sí?, que presiona hacer una preexcitación. Pero si ven, este lo voy a explicar yo porque la verdad que no, si no se ve bien. Si ustedes alcanzan a ver B1, B2, B3, B4 y B5, ven que tiene Q y tiene escasa progresión, no tiene R directamente, ¿ven? Sí.
Bueno, este es un paciente que tuvo un infarto anterior, anteroseptal, por lo tanto tiene los primeros vectores de despolarización retrasados. El PR está en el límite, ¿sí? Y entonces es una pseudopreexcitación, porque en realidad no es onda delta, sino que es un retraso en la conducción. Y este paciente tenía TPS, o sea, tenía reentrada intranodal, tenía doble fisiología nodal, ¿sí? Y, digamos, un segundo, chicos, por favor, un segundo. Hola. ¿Cómo estás? Sí, estaba justo en el medio de una clase. ¿Qué pasó? Gracias. Llama al 3553. Besos, chau, chau. ¿Hola? Bien, bueno, se alcanza a ver eso, hay un infarto septal, digamos, este PR está en el límite y tiene en D3 y en ABF se ve claramente un espastamiento inicial que parece una onda de preexcitación, pero en realidad esto fue una TPS que se ablacionó muy bien, la vía lenta, el paciente siguió teniendo el mismo electro, no volvió a tener TPS, y es una pseudo preexcitación que cualquiera de nosotros diría que este paciente tiene una preexcitación. ¿Eso se ve bien? Bien. Bueno, siguiendo un poco con la anatomía de las vías anómalas, tenemos que los haces anómalos asientan en cualquier sector del anillo, tanto mitral como tricuspidio, salvo en la unión mitroaórtica, donde, digamos, está anosado el anillo aórtico, y es una zona generalmente que tiene más cartilaginosa, que no tiene vías en ese lugar. Las vías pueden ser únicas, pero también tenemos múltiples, y también tienen que saber que pueden ser endocárdicas, epicárdicas o transmurales, ¿sí? Lo más frecuente es que las vías asienten en la pared libre, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. El 60% de las vías se las lleva el ventrículo izquierdo, la pared lateral del ventrículo izquierdo, o como vamos a ver ahora mejor, es más que nada la parte póstero superior del ventrículo izquierdo, y el 10 al 20% se le lleva a la pared libre del ventrículo derecho. También en algunas series hablan de que hasta un 25 y un 30% pueden ser de posteroceptales, 6 a 7% pueden ser superoparaceptales, y menos del 5% representan las antero- y medioceptales. Esto es importante porque justamente las septales están muy cerca del nódulo AB, y gracias a Dios son, o gracias a la naturaleza, son las menos porque se complica el abordaje de la ablación. ¿Sí? Fíjense aquí, si ustedes ven, en la imagen superior, esta es una imagen del anillo tricuspidio, este es el anillo mitral, aquí está el nódulo aurículo-ventricular, y bueno, aquí obviamente el septum, y aquí el seno coronario, que sirve como referencia, porque el seno coronario, acuérdense que pasa posterior al anillo mitral, y entonces es una referencia muy importante para saber cuál es la parte posterior. Antiguamente, cuando nosotros a su lado derecho ven lo que es una oblicua anterior izquierda, así lo vemos cuando vamos a la ablación principalmente, y aquí a la derecha, a la izquierda pueden ver cómo está graficada esa oblicua anterior izquierda, y fíjense, ustedes tienen que verlo así. Esta es la válvula tricuspidia, ¿sí? Esta es la válvula mitral, ¿sí? Aquí está representado el nódulo AB, y por aquí abajo aparece el seno coronario, ¿sí? Bien, esta referencia es muy importante porque antiguamente, como pueden ver en la próxima diapositiva, antiguamente se creía que, siguiendo una vista radiológica, esto era anterior, esto era posterior, esto era lateral, ¿sí? Y esto era septal. ¿Me siguen hasta ahí? Pero en el año 99, no hace tan poquito, se trató de dar una visión más anatómica a esto de las vías
anómalas. Entonces, ¿qué se trató de mostrar? Si ustedes observan y ven al corte de abajo, que es el mismo que el de arriba, y tratan de imaginarse que yo estoy haciendo un corte transversal, donde ustedes están viendo al paciente desde los pies hacia la cabeza, traten de imaginárselo así, y si recuerdan que las estructuras derechas están anteriores a las izquierdas, ¿sí? Vamos a tener que todo este sector, que es derecho, es anterior, ¿sí? Todo este sector es posterior, o sea, no es lateral, como se vería en la radioscopía, que es bidimensional, sino que esto es posterior y esto es anterior, ¿sí? A la vez, se ubicarían los anillos mitrales y tricuspidios en la tridimensión. Esta parte que parecería anterior es superior, esta es inferior, y lo que es septal, o septal, en realidad digamos, no reposa sobre el septum, sino que es al lado del septum, por eso sería paraseptal. Entonces, lo ideal sería que nosotros hablemos, cuando hablamos de lateral, o que ustedes van a escuchar muchas vías laterales, es que hablemos de posterior. Y cuando nos vamos hacia arriba aquí es póstero superior, aquí es póstero inferior, aquí es antero inferior, aquí es antero superior. ¿Sí? Y obviamente esto es paraseptal. La realidad es que se trató de imponer esta nomenclatura, pero la mayor cantidad de los electrofisiólogos o los cardiólogos clínicos siguen hablando de las vías posteriores como laterales, de las vías inferiores como posteriores, entonces confunde un poco el término. Si ustedes entienden bien esto, le digan lo que le digan, van a entender muy bien de qué se trata, ¿sí? Si se entendió, avanzo, si no, vuelvo. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Perfecto. Bien. Siguiendo un poco con la anatomía de las vías, fíjense que, como dije acá, tenemos vías endocárdicas y vías epicárdicas. Fíjense cómo las vías endocárdicas pueden unir, por ejemplo, la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo desde el endocardio, la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha con el ventrículo derecho, ¿sí? Y las vías epicárdicas, por ejemplo, en este caso, el seno coronario es epicárdico, estas vías están dentro del seno coronario, uniendo, por ejemplo, la aurícula izquierda con el ventrículo derecho, por ejemplo. Esto es importante más que nada para el abordaje a la hora de hacer la ablación, porque estas vías, por ejemplo, a veces nos tenemos que meter por dentro, ¿sí?, del seno coronario para poder llegar a ablacionarlas. Y de eso depende el éxito de la ablación o el éxito de que tenga el paciente en la terapéutica. ¿Se entiende? Porque al conocer esta estructura y saber de dónde vienen y poder orientarnos, podemos ir a buscarlas y poder ir a eliminarlas. Si no tenemos esto en la cabeza, generalmente o pueden quedar con la preexcitación o saber que es muy difícil abordarlas. También, como ven acá, y no está totalmente representado, estas vías anómalas generalmente son oblicuas. Por lo tanto, cuando uno se apoya en el endocardio para querer verlas, son muy complicadas, y son más oblicuas las del lado derecho que las del lado izquierdo. Por lo tanto, son más difíciles de ablacionar las del lado derecho que las del lado izquierdo, más allá de la complejidad que puedan tener las del lado izquierdo, si uno va por vía aorta retrógrada o por punción transeptal. ¿Sí? Bueno, dejemos la parte electrofisiológica de lado y vamos a la parte electrocardiográfica, que es lo que más les interesa a ustedes. Sí. Hay formas muy interesantes y que uno las tiene que tener muy presentes para darse cuenta de qué vía estamos hablando, ¿sí? Ya dijimos que la pared libre del anillo mitral son las más frecuentes, casi el 60%, para ir recordando prevalencia, ¿sí? Y podemos decir que son de la pared libre del anillo mitral, o en la clasificación vieja, que son de la pared lateral, o en la clasificación nueva, que son principalmente póstero superiores, ¿sí? ¿Y cómo las vemos? Bueno, fíjense,
vamos a ver que el RS en B1 siempre es mayor a 1, o sea que son bien positivas, la onda delta es bien positiva en B1 y principalmente en B2, y como otro rasgo característico, generalmente en ABL y en D1 suelen ser negativas. La cara inferior, en este caso, no predice la localización de la pared libre izquierda. ¿Sí? Bueno, muy bien. Cuando hablamos de la pared libre derecha, o las anteroinferiores derechas, fíjense que también pueden ser positivas en B1, ¿sí? Generalmente el RS puede ser positivo, pero tienen en realidad una transición que es mucho más tardía, que puede ser de B3 en adelante, y a diferencia de las de la pared libre izquierda, lo que es D1 y ABL generalmente es bien claramente, la onda delta es claramente positiva, ¿sí? Estas dos se llevan la gran mayor cantidad de las vías anómalas, pero no va a ser infrecuente que ustedes vean, por ejemplo, una vía posteroseptal derecha, donde tenemos generalmente que la onda delta es negativa en B1. Fíjense, siempre que hablamos de septal, un dato muy importante, siempre que hablemos de septal, acuérdense que B1 generalmente empieza con onda Q, ¿sí? Como para tener una idea. Aquí tenemos que las que son posteroseptales derechas, principalmente son negativas en B1 y a veces en B2, y tienen una transición muy abrupta de B1 a B2 o de B2 a B3. Quiero decir que se vuelven francamente positivas de B1 a B2 o de B2 a B3. Y lo otro es que son, digamos, bien negativas en D3 y en ABF. Chicos, escuchen, se va a cortar la conexión ahora porque nos quedan solo 10 minutos. Voy a desconectar la grabación y voy a volver a llamarlos, ¿sí? Para que sigamos. ¿Vamos? Sí. Hacemos un break. Un break de un segundo. Vayan repasando las vías. ¿Todo bien? No, no puedo. Ya. Hola.